Hola estimados y estimadas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que bien. Eh, les quiero dar las gracias justamente por ver estos videos, en los cuales ya vamos en el segundo video de lo que es números enteros. Y por favor, no olviden suscribirse a mi canal para que podamos hacer muchos más videos en un futuro. Entonces, ahora partimos en este segundo video ya con la parte más formal de números enteros, ya no la previa como el video anterior, sino que ya ahora la definición, sus características y varias cosas más. Entonces, podemos decir acá que los números enteros, al igual que los números naturales, nacen por una necesidad del ser humano, ¿sí? No nacen porque sí. Esta necesidad es la de representar qué cosas fueron como necesarias para el ser humano. Por ejemplo, representar el, el dinero adeudado, ¿sí? Adeudado de algo, la, lo que son las temperaturas bajo cero, ¿cierto? Y también otro caso puede ser las profundidades, profundidades, ¿cierto? Con respecto al nivel del mar, ¿sí? Yo cuando, por ejemplo, cuando se mete abajo del mar, uno bucea, los grandes buceadores, no dicen me metí, no sé, a tantos metros bajo el mar, sino que dicen con una expresión negativa. Lo mismo las temperaturas. Uno puede tener temperaturas negativas, positivas, y el dinero deudado también. Muchas veces es registrado como un valor rojo o un valor negativo. ¿Sí? Entonces, las situaciones anteriores descritas nos obligan de alguna forma y el ser humano necesita ampliar el concepto de los números naturales y el de los cardinales, introduciendo un nuevo conjunto numérico. ¿Ya? Entonces, como dice acá, se amplía, ¿cierto? Se amplía el conjunto de los cardinales, apareciendo lo que son ahora los números enteros, ¿sí? Y apareciendo específicamente quiénes, los negativos, porque hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora teníamos solamente en conocimiento los naturales, que eran los positivos, y el cero. Pero ahora se agregan los negativos. Por lo tanto, el conjunto de los números enteros, que se denota por una letra Z, ¿ya? Va a ser el siguiente. Yo ya no parto desde un primer elemento, yo parto desde el menos infinito, me prolongo infinitamente y voy pasando por el menos 3, el menos 2, el menos uno, el cero, el uno, el 2, el 3, el 4, puntos suspensivos hasta el infinito positivo. Entonces, si se percatan ahora, el conjunto Z es un conjunto infinito en ambas direcciones, a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Aparece un nuevo concepto en matemática, que es lo que muchas veces empieza de alguna forma como a molestar a muchos chicos y chicas en la enseñanza básica, que son los negativos. Ya hay que tener harto ojo. Entonces, es decir, los enteros se dividen en tres partes. ¿Cuáles son estas tres partes? Estas tres partes van a ser los negativos, el cero y ¿quién más? Los positivos o los naturales. Recuerden que los positivos son los naturales, ¿sí? Por lo tanto, ¿esto cómo me va a quedar? Yo puedo decir que los z, el conjunto de los enteros, es el resultado de los enteros negativos unidos con el cero, el elemento cero, unidos con lo que son los enteros positivos o también los enteros positivos son los famosos naturales. ¿Sí? Esta nomenclatura que está acá, ¿ya? Esta nomenclatura que está acá, que es muy importante saberla, ¿sí? Por favor, es muy importante saberla,
tiene que ver con, por ejemplo, acá aparece una U gigante. Eso significa unión. Cuando uno une conjuntos es como que los agrupa. ¿Ya? Vamos a la siguiente página. Troles dice, aquí estoy yo, muy así como concentrado, ¿cierto? Arriba de una cajita para dar más altura, autoridad. Y dice, importante. ¿Pero qué es importante? Dice, dado que los números enteros contienen a los enteros positivos, se considera que, se considera que los naturales, que son lo mismo que los enteros positivos, ¿cierto? Los naturales, entre paréntesis, se denota así, son un subconjunto, así se denomina esto, que lo voy a explicar al tiro, subconjunto de los enteros. O sea, yo puedo decir que los naturales son un subconjunto de los números enteros. Esta C que está acá, que muchos se preguntarán aquí, pero ¿qué significa esa C? Significa subconjunto. Y subconjunto significa algo que está como contenido en otra cosa, que está dentro. Por ejemplo, un ejemplo bien concreto. Las vocales A, E, I, O, U, ¿cierto? Como conjunto de 5 letras, son un subconjunto del abecedario completo. ¿Sí? Porque las vocales están en las vocales y están también en el abecedario. Los dígitos, los que ustedes están marcando en estos momentos en el celular, ¿cierto? Porque uno pasa pegado en el celular. Los teléfonos antiguos tenían del 0 al 9 como números, ¿cierto? Como teclas. Esos dígitos del 0 al 9, si lo tomo como conjunto, son un subconjunto de lo que son los cardinales o los enteros. Entonces, acá vuelvo a insistir, estoy diciendo de que los naturales son un subconjunto de los enteros, pero los enteros no son un subconjunto de los naturales. Al revés, no se puede cumplir, ¿ya? ¿Qué otra cosa podría decir? Que los naturales son un subconjunto de los cardinales. Que los cardinales al mismo tiempo son un subconjunto de los enteros. Incluso esto lo podría agrupar en esto. Mira, los naturales, que son el primer conjunto que nace, son un subconjunto de los cardinales, que es el segundo conjunto que nace, y al mismo tiempo esos dos conjuntos anteriores son un subconjunto de los enteros. Miren qué maravilla. El tema de subconjuntos solamente se trata cuando son conjuntos, no cuando son elementos de un conjunto. Eso no hay que como complicarse con eso, ¿ya? Pasemos a la siguiente. ¿Pertenece o no pertenece? Aquí también es un concepto muy importante en matemática, el tema del pertenece o no pertenece. El pertenece en matemática lleva un símbolo, una E como bien alargada, mayúscula, y el no pertenece es la misma E pero tachada. Es como cuando a nosotros nos decían en este espacio no se puede fumar y aparecía un cigarro con un slash cruzado, ¿cierto? Como que lo cruzaba. Decían no se puede fumar. Entonces acá es lo mismo. ¿Pertenece? No pertenece. Pero el pertenece y no pertenece tiene que ver con los elementos de un conjunto. Elementos de un conjunto. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos acá. El número 1 pertenece a los naturales. ¿Sí? Si pudiésemos, si fuese esto como una prueba, acá colocaríamos verdadero. ¿Sí? Luego, el 0 no pertenece a los cardinales. ¿Cierto? ¿O no? ¿Es verdadero o falso eso? ¿El 0 no pertenece a los cardinales? Falso, ¿cierto? Porque el 0 es cardinal. Incluso, es más, gracias al 0 es que justamente el conjunto de los cardinales se crea. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. El 21 pertenece
a los cardinales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Se dan cuenta? Entonces, los, el tema de el pertenece y no pertenece tiene que ver con si un elemento de un conjunto pertenece a un conjunto. En cambio, el tema del concepto de subconjunto era como que jugaban entre dos conjuntos, no elementos. ¿Ya? Eso chicos, entonces espero que les haya quedado claro el concepto de pertenece, no pertenece, el tema de subconjunto, de no subconjunto y también lo que es la definición del conjunto de los números enteros. ¿Ya? Así que denle like al video por favor y suscríbanse y que estén muy bien. Un abrazo gigante.